Salam aleikum. En este instante me encuentro en un palacio, amigos, el Palacio de Topkapi en Estambul. Y este fue el centro administrativo de todo el Imperio Otomano desde el siglo XV hasta el siglo XIX. Un sultán fue quien mandó construir este gran palacio. Su nombre era Mehmed II. Y este es el segundo patio, ya que este sitio arquitectónico cuenta con varios edificios unidos por hermosos jardines. Y la totalidad del complejo está rodeada por una muralla bizantina. Durante 400 años los sultanes vivieron y gobernaron desde este glorioso sitio, que cuenta con una espléndida vista hacia las aguas del estrecho del Bósforo, que separa Europa de Asia, y cuenta también con bellísimas arquitecturas vecinas como la Mezquita Azul y la Mezquita de Santa Sofía. Y antes de la llegada de los otomanos y los cristianos, durante la época griega, en este sitio estaba instalada una acrópolis, pero llegó el turno de los turcos, con su respectivo arte islámico, que prohibía de manera absoluta las imágenes. De esta manera se dejó atrás el arte bizantino, del Imperio Romano de Oriente. Pero el arte como tal no se suprime tan fácilmente, y los artistas islámicos, a los que no se les permitía representar seres humanos, dejaron correr su imaginación en formas decorativas y lineales, creando la más sutil ornamentación. Supone una experiencia inolvidable pasear por los patios y salones del Palacio de Topkapi y admirar la inagotable variedad de esos esquemas decorativos. Fuera incluso de los dominios del Islam, el mundo se familiarizó con aquellas invenciones a través de las famosas alfombras orientales. Pues es que hay alguien que no conozca la alfombra mágica de Aladín. Durante 400 años los sultanes realizaron modificaciones y ampliaciones, y actualmente podemos disfrutar de sus galerías que cuentan con una gran variedad de objetos que nos muestran los avances tecnológicos durante esos 4 siglos. Y en este segundo patio nos vamos a encontrar también con una muy interesante colección de armamento, poderosos artefactos que ayudaron a que el ejército del Imperio Otomano dominara grandes extensiones en Europa y Medio Oriente. Pues no debemos olvidar que el Imperio Otomano fue uno de los más grandes en toda la historia de la humanidad, y en su ejército la caballería empleaba arcos y espadas cortas e hizo uso de tácticas militares nómadas similares a las del Imperio Mongol. El ejército otomano fue, en su tiempo, una de las tropas más avanzadas en el mundo, siendo de los primeros en emplear mosquetes y arcabuces, y solo los mejores elementos eran parte de las tropas de élite y guardias del sultán. Y en esta gran galería se pueden apreciar unas 400 piezas de armamento. Hay algunas bastante simbólicas, como el caso de esta espada flamígera. Dentro de esta colección se pueden destacar diferentes armas ornamentadas provenientes de regalos de otros monarcas extranjeros como señal de respeto hacia los sultanes. Destacan diferentes dagas, puñales, escudos, hachas, sables, etc. Ahora, todo este sistema armamentístico nos puede remitir al término islámico yihad, que algunos traducen como la guerra santa contra la injusticia, la opresión y otras cosas. Pero para los musulmanes simplemente significa esfuerzo para vivir una vida moral y virtuosa. Mientras que para nosotros los gnósticos la guerra santa contra los infieles no es una guerra en contra de nuestro prójimo, sea de la nación, tribu, lengua y pueblo que sea, sino que es la guerra santa interior dentro de cada uno de nosotros, contra nuestros propios defectos, vicios y errores psicológicos en pensamientos, sentimientos y acciones continuamente durante toda la vida. Esto lo aseguramos porque para nosotros el Corán es un gran poema repleto con enseñanzas éticas. De hecho, el venerable maestro Samael Aungeor exalta bastante al profeta Mohammed, ubicándolo entre los hermanos mayores de la humanidad, entre las reencarnaciones sagradas como parte del muro de la muralla guardiana. Incluso un pasaje en el Corán dice así: combatid en el camino de Dios a quienes os combaten, pero no seáis los agresores, ya que Dios no ama a los agresores. Ahora, todo este contexto de sultanes, ejércitos poderosos, palacios con sus respectivos jardines hermosos, mezquitas y objetos maravillosos como las alfombras indubitablemente nos remiten a los cuentos de las 1001 noches, que si bien están escritos en árabe, muchas de las narraciones son de origen persa o hindú, o sea que es un libro iniciático parsi o ario, que posteriormente el semita árabe modificó un poco. Inclusive otras recuerdan a historias de la Biblia o algún pasaje de la Odisea de Homero, como es el caso de Sinbad el marino. Y a pesar de la apropiación, este origen extranjero es la principal razón por la que el libro de las 1001 noches no se encuentra arraigado en el espíritu del musulmán ortodoxo. Pero con los otomanos es diferente, pues ellos reconocen que las 1001 noches tienen un idealismo sublime y encierran una profunda revelación ocultista que no se debe desdeñar. A su vez, es una novela humana de exuberante pasión,
Islam, que cuenta con pedrerías animadas, las rocas que oyen, las odres llenas de ladrones, los muros que se abren con el famoso ábrete sésamo, los pájaros que dan consejos, las princesas que se transforman, los leones domésticos, los ídolos que se hacen invisibles, el aroma de los perfumes de jazmines, exquisitas melodías de cañas y flautas, cantos, poemas, la seducción de los colores, la sensualidad de la desnudez de una cortesana, etc. Los nombres utilizados en dicho libro son sánscritos arabizados, en los que el sol, la luna, los yinas y los devas juegan un principal papel, como iremos viendo oportunamente. El velo de la obra empieza en su título mismo, pues el número 1001 en gramática son las letras I y O de Isis y Osiris, que nos remiten al matrimonio sagrado o hieros gamos. Además, en numerología, 1 más 1 es 2, la gnosis, la sacerdotisa. Y estas dos líneas y dos círculos de 1001 nos llevan al signo lingual védico, última e incomprendida letra de las 49 del alfabeto sánscrito de los arios, del que se pasa con entera facilidad al caduceo de Mercurio, es decir, a los canales Ida, Pingala y Sushumna del Kundalini Yoga. Además, la noche es el equivalente a la ocultación o velo. Por lo tanto, las 1001 noches son una obra completamente alquímica, y algunos iniciados árabes practicaron alquimia. Y estamos hablando de una edad donde era más común que los jinas, los dioses o los ángeles convivieran con los hombres. Y como diría Platón, los mitos son vestiduras poéticas envolventes de grandes verdades bien dignas de ser meditadas. Luego entonces, las 1001 noches se inicia de la siguiente manera. Cuentan las crónicas que uno de los más poderosos reyes de la Persia antigua tenía dos hijos de inmenso mérito, Shahryar y Shahzenan. Shahryar, el primogénito, subió al trono a la muerte de su padre, y para premiar las virtudes de su hermano, le dio el reino de la Orán Tartaria. Al poco tiempo, el rey Shahryar descubre que su esposa lo engaña con un esclavo negro. Trastornado por la ira, los mata y los decapita. Después de esa terrible escena, Shahryar y su hermano escapan, y en su huida vieron espantados que el mar se abría elevándose de él una gruesa columna que se perdía en los cielos. Esto les aterró aún más, pero lo que acabó de acobardarles fue la aparición en el seno de la columna de un horrible y gigantesco genio, quien llevaba una caja que contenía a una mujer. La dama le dio una idea al rey Shahryar que lo hizo regresar a su patria, tomando desde ahí venganza contra las mujeres, y a partir de ese momento le ordena a su visir que cada noche le lleve una doncella a su lecho, a la cual manda decapitar a la mañana siguiente, y continúa así hasta que solamente quedan dos doncellas en todo el reino, Sherezada y su pequeña hermana, hijas del visir. Sherezada había leído infinidad de libros y era grata conversadora y excelente narradora de cuentos, de modo que al ver la angustia de su padre le pide que la lleve ante el rey, convenciéndolo de que ella podía manejar la situación y salvar su vida. Y esa primera noche empieza a contarle una historia a Shahryar, pero la deja inconclusa, diciéndole al rey que terminará de contarla a la noche siguiente. De esa manera se salva de ser decapitada, y poco a poco va calmando la sed de venganza del rey Shahryar, hasta que éste se enamora de ella. En tanto que a nosotros, lectores afortunados, nos deja un legado de narraciones maravillosas con las cuales podemos iluminar nuestras noches fugaces. Ahora, regresando al palacio de Topkapi, esta poética vista a las aguas del estrecho del Bósforo nos puede remitir también a las aguas del cuento de las aventuras de Simbad el Marino, perteneciente a la colección de las 1001 noches, donde el ave Roc, que le lleva raudo por la región de los aires hasta hacerle conquistar un verdadero vellocino de oro, no es sino la famosa ave fénix de los griegos, el pájaro garuna de los parsis, el ave Li del gran poema chino del Lisao. Aquella gran ave levantó su vuelo, llevando entre sus garras una enorme serpiente de color negro. Cuando en el segundo viaje de Simbad se habla de diamantes, oro y plata, en realidad se refiere a virtudes, dones y facultades, y a la transmutación alquímica de metales. En sus viajes, Simbad se casó, fue enterrado vivo, alimentándose únicamente de pan y agua, pero a pesar de toda su odisea, jamás perdió la fe en Alá, ni siquiera cuando se enfrentó a un monstruo marino. Simbad pasó todas sus pruebas por agua, tierra y hasta el aire, hasta que llegó a la cima de una montaña. Todo es simbólico, y tiene que ver con la obtención de grados internos. Igual de simbólico es el cuento de Alí Baba y los 40 ladrones. Alí Baba, a pesar de su pobreza, siempre fue muy agradecido con Alá. En sus aventuras se encontró con 40 ladrones que utilizaban el mantra Ábrete Sésamo, y con él mágicamente se movía una gran roca que ocultaba enormes tesoros. Aquel descubrimiento terminó con la pobreza de Alí Baba, pero dio inicio a la envidia de su hermano, el cual murió por avaricioso. Pero el tesoro más preciado que encontró Alí Baba fue una mujer muy inteligente llamada Morgana. Y finalmente tenemos el cuento que tal vez sea el más popular de todos, el de Aladín y la lámpara maravillosa. Aladín, o mejor dicho, Aladdin, es el yin de Alá, el genio de Dios, el yin bueno. Aladín era un ser puro, un niño, y recordemos que niños
se llaman en el lenguaje iniciático a todos los que empiezan a recorrer el sendero, y era hijo de un sastre, es decir, de un santo hombre conocedor de los shastras o versículos sagrados védicos. Aladín conoce a un hechicero, quien trata de utilizarle para robar cierta lámpara maravillosa, que representa al conocimiento iniciático, y se halla escondida en una lejana montaña. Y por la virtud del anillo del mago, logra penetrar en el subterráneo, y por fin logra robar la lámpara maravillosa. Y por ella conoce las perversas intenciones del hechicero, a quien astuto logra dejar encerrado, mientras que él, gracias al anillo y a la lámpara, logra salir, venciendo a la magia negra y alcanzando una riqueza espiritual.